Buenos días, traders. Tenemos una jornada en la que sin duda el principal driver son los anuncios de Donald Trump de que el día de hoy, a las 7 de la noche, acaba el plazo que le dio a Irán para que abran el estrecho de Hormuz, o de lo contrario, atacará con todo a este país. Trump anuncia, una civilización entera morirá esta noche para no volver jamás. Entonces el mercado inició bastante preocupado, cayendo fuertemente, destruyendo las ganancias del día de ayer, pero al final de la jornada se dio un pequeño rebote para cerrar en territorio mixto. Entonces, Irán, por supuesto, respondió diciendo que la Guardia Revolucionaria iraní declara que se acabó la moderación y amenaza con destruir la infraestructura vinculada a Estados Unidos y privar al mundo de petróleo durante años. Esto también, pues porque el anuncio de Donald Trump también decía que iba a atacar la infraestructura energética con la cual no se había metido hasta el momento, incluso infraestructura civil, incluyendo, digamos, puentes, escuelas, todo. Trump advierte a Irán que toda la civilización morirá. El petróleo sube a $116 por barril después de que se reportaran esta mañana más de 50 misilazos hacia el territorio de la isla de Kark, que es por donde salen más del 90% de las exportaciones de Irán. Tenemos también entonces el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq cayendo al inicio de la jornada. Veamos entonces los índices. Vemos que en Estados Unidos el Dow Jones cerró ligeramente negativo, los otros cerraron ligeramente positivos. El VIX, el índice de la volatilidad, sube 6,50 para ubicarse en 25,74. Por el lado de las acciones, tuvimos bastante movimiento ahí en negocios tecnológicos, con Broadcom haciendo acuerdos con Google y Anthropic para suministrarles dispositivos y sube 6,21%. Intel haciendo acuerdos con Elon Musk, con SpaceX, Tesla y XAI, subiendo 4,17%. Vemos también United Health subiendo 9,37 después de que una nueva regulación les aprobara subir sus costos, sus tarifas. Apple cae 2,07, SanDisk cae 1,92, Tesla cae 1,75. Por el lado de las materias primas, tuvimos un repunte del oro subiendo 1,01%, la mayor parte de esto al final de la jornada, la plata subiendo 0,24%, el petróleo, que estuvo gran parte de la jornada alcista, revirtió al último momento, cae el WTI 0,29 y el Brent 2,80. Gas natural subiendo 1,21. También relacionado con la noticia de ayer de que se atacó una parte importante de un yacimiento de gas que está a la mitad de Irán, la mitad de Qatar, se atacó la parte de Irán y entonces sube 1,17. Los commodities agrícolas en territorio mixto. En el calendario económico no tuvimos datos de mayor relevancia, pero esta semana está muy importante, principalmente el viernes. El jueves también tenemos el PIB trimestral, este va a ser importante, pero el viernes tenemos los datos del IPC, es decir, la inflación. Y aquí es donde se va a ver si realmente la subida sostenida de los precios del petróleo ya están viéndose reflejados en la economía de Estados Unidos por medio del IPC. En el mapa entonces vemos bastante mixto, algunas en buen verde, otras en buen rojo. Nasdaq misma situación. Vemos en el mundo bien castigada Latinoamérica y Asia, excepto por Taiwan Semiconductors y un par de empresas más. Por los ETFs vemos mixto total, mixto. Solamente sube los índices apalancados de la volatilidad, ligeramente la energía y cae ligeramente cripto. En ETFs. Y en cripto propiamente, vemos en estos momentos Bitcoin subiendo 0,76, Ethereum 0,31, Binance Coin 1,37, Ripple cayendo menos 0,01, Solana subiendo 2,90, Tron cayendo 0,58. Esto es mixto, que no cae menos de 1% ni sube más de 1%. Dice Reuters, expectativas de inflación a corto plazo aumentan en Estados Unidos. Sondeo de la Fed de Nueva York. Entonces ahí ellos están diciendo efectivamente eso, que la subida sostenida en los precios de energía están empezando a notarse en la inflación de corto plazo. Vemos también a Bloomberg diciendo que los precios altos de la gasolina perseguirán al Partido Republicano incluso si la guerra termina pronto y la inflación también se sostendrá incluso si la guerra acabara el día de hoy. Ya se presentó un daño significativo en las infraestructuras y también los precios no van a bajar tan rápidamente como suben. Uno sabe, por ejemplo, con la gasolina que suben el precio, pero para bajarla ni siquiera se ve la baja o se demora bastante. Entonces, pues estas dificultades van a sostenerse en el tiempo y también que le van a costar cuota política al Partido Republicano.
Siguiente en expansión en España, dicen que las letras a un año vuelan hasta el 2,61%, que es el nivel más alto que se ve desde el 2024. ¿Qué es esto? La renta pública, renta fija de deuda pública del corto plazo, diciendo que están en tasas récords. Esto pues porque la medida para controlar la inflación es subir las tasas de interés. Entonces pues las letras, aquí pues perfectamente sería un CDT, están pagando una más alta tasa porque ya se están anticipando a los aumentos de tasa. Entonces sigue la amenaza de estanflación, estancamiento e inflación. Vamos al gráfico. Entonces empiezo con el VIX, el índice de la volatilidad, a ver cómo se comportó el día de hoy. Tenemos entonces que abre aquí en niveles de 25.10, llegó hasta un máximo de 28.01, en los niveles más altos de la guerra alcanzó a estar en 35, entonces 28 es un nivel alto, ahí el mercado estuvo bastante nervioso el día de hoy, pero seguramente hacia el fin de la jornada le estaban apostando al taco trade. Trump always chicken out, Trump siempre se acobarda, que al final a las 7 de la noche no va a salir con nada y va a decir que de pronto le da 15 días más a Irán o algo muy de su estilo, entonces ahí ya la volatilidad cayó. Y parece que pues el mercado le está apostando a esto porque los índices también revirtieron su caída de último momento. Vamos entonces con el dólar index. Que el dólar, lo mismo, cuando empezó todo lo de la guerra, inmediatamente el dólar reaccionó como el refugio. Ahí la gente estaba cerrando sus posiciones, estaba buscando tener liquidez, refugiarse en el dólar, en activos seguros, y ahí se dio una buena subida. Sin embargo, el día de hoy cae 0,23%. Ahí, si tuvieran miedo de la guerra, esto ya se habría ido a los 100,500, entonces están apostándole al taco trade seguramente. Aquí entonces, vemos que en largo plazo se encuentra el DXY en un canal alcista y aquí está testeando la parte de abajo, más bien perdiendo la parte de abajo y saliéndose del canal. Ya rompió los anteriores mínimos, ya se está saliendo del canal. Si no revierte rápido y vuelve a meterse en esta zona sobre los 100, lo más probable es que ya se fugue del canal y vaya a buscar inicialmente aquí los 99.500, pero posteriormente caídas más profundas puede ser hacia los 98.900. Veámoslo entonces en diario. En diario con la media móvil y un Fibonacci, desde el mínimo de todo el canal hasta el máximo. Y el nivel del 0.236 se encuentra aquí en esta resistencia cercana en los 99.500 que mencionamos, pero probablemente pueda buscar aquí el 0.38 en los 98.680. Entonces lo voy a marcar inicialmente aquí y ya pues le haremos seguimiento el día de mañana. Si logra en la siguiente vela revertir esta, todavía podríamos mantener el escenario alcista donde va a buscar los 100.500 e incluso ya coger mucho más impulso. Hablamos incluso de los 101.500. Vamos con el oro. El oro entonces se encuentra en un canal alcista. Aquí estaba haciendo el retroceso y se fugó del canal alcista. Entonces aquí está haciendo aparentemente un triángulo. Ahí tiene pinta de estar rompiéndolo al alza y similar al de XY. Si no lo revierte en la siguiente vela, probablemente ya vuelva a seguir al alza y a buscar los niveles de 47.40, que sería esta flecha azul. Si lo revierte, vuelve a meterse al triángulo, ahí habría que ver qué pasa, pero lo más probable es que continúe bajista. Entonces, en estos momentos, todavía tendrá que superar este anterior máximo para hablar de que continúa la tendencia alcista. Seguimos aquí esperando que sea simplemente un retroceso y después continúe con su caída. Algo así. La plata, situación similar. Aquí entonces tuvo toda esta caída, hizo aquí esta figura como de banderín, intentó fugarse y está haciendo un retroceso. Aquí también estamos hablando nomás de un retroceso. Seguramente hace el impulso hacia los 74 y en los 74 continúa con su caída hacia los 64. Del 74 a 64 la plata. En el caso del escenario alcista,
Aquí logra romper el nivel de los 74, viene aquí a batallar con los 76.42, hace un pequeño retroceso y después continúa al alza. Y ahí sí, nuevamente estaríamos hablando de retomar un buen impulso alcista hacia los 84, incluso 94. Interesante el 4 en la plata. Vamos entonces con el petróleo Brent, UCA-Oil. Aquí entonces vemos que está respetando toda la línea de tendencia, pero ya está batallando con las medias móviles. Entonces aquí podría reaccionar. eh, Puede ser aquí en estos anteriores soportes, en los 100, podría rebotar en los 100 y continuar subiendo. Sin embargo, todos estos activos están súper sujetos a la geopolítica. Si a las 7 de la noche hora Colombia del día de hoy, realmente Trump hace algún escalamiento de la guerra, inmediatamente ahora sí el oro se trepa, el petróleo se trepa y los índices se caen y continuamos con los escenarios de guerra. El escenario de guerra pues sería el petróleo Brent hacia los 135. Inmediatamente rebotaría aquí en la línea de tendencia, no alcanzaría a bajar tanto, ni siquiera hasta los 100, sino que continuaría hacia los 135. Vamos con los índices americanos, entonces el S&P 500, aquí el retroceso en donde marcamos y continúa la caída, tal cual dijimos ayer. En el caso de que Trump se eche para atrás, el taco trade rompería este máximo de los 6.620 y continuaría feliz hacia los 6.700. Nasdaq, misma situación. Aquí está tal cual marcamos el impulso del retroceso. En el caso del escenario alcista, logrará romper este anterior máximo de los 24.264 y esta línea de tendencia para irse a buscar los 24.642. El Dow Jones, ese se ve un poco más alcista. Aquí está intentando romper el cuello de la figura, ya rompió la línea de tendencia, y de romper estos anteriores máximos en los 46.832, estaríamos hablando de una buena subida hacia los 48.600. Russell, aquí está marcando, ya llegó a la zona que marcábamos aquí desde el 31 de marzo, llegó aquí a los 2.400, a los 2.545, y aquí está su zona importante. En caso de guerra, cae hacia su anterior mínimo en los 2.400. En caso de paz, subida hasta, puede ser aquí hasta anterior máximo 2.590, 2.600. Y finalmente Bitcoin. Bitcoin entonces teníamos marcado aquí este rango. Logró salir del rango, hizo su pullback y en estos momentos se encuentra aquí rechazando la alza. Entonces aquí está el escenario tal cual lo planteamos. Ya tiene más pinta de que está haciendo el retroceso y el pullback y podemos buscar la operación en largo. Hay como una extra confirmación que rompa el máximo anterior. Y ya cuando rompa el máximo anterior podemos ajustar el stop loss para debajo de este retroceso. Sin embargo, todavía lo dejamos lejito porque puede que haga otro intento de retroceso antes de seguir subiendo. Y listo. Recuerden que si tienen activos o preguntas, simplemente déjenlo en los comentarios y con mucho gusto en el análisis de mañana se las respondemos. Si quieren que analicemos algún activo, si tienen alguna pregunta de algún webinar, de un blog, de algún tema relacionado con el trading, recuerden darle like en la campanita para que les avise cuando hacemos los lives y estar pendientes de todo el contenido. Nos vemos en el siguiente y que el mercado esté con ustedes.